Pues buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la clase. ¿Puedes orar, Salomé, por favor? Sí. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, primeramente, Padre, por la bendición de la vida, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí, Señor Jesús. Sabemos que es un tiempo en el cual aprendemos mucho, Padre Santo, a crecer más y más, Padre, en tu palabra, Señor, y sobre todo, Padre, aprendemos, Señor, a cómo trabajar con los niños, Señor Jesús, y de la manera que tú quieres, Señor, que seamos, Señor. Y gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Padre, sabiduría, Señor, y que podamos ponerlo en práctica con los niños que trabajemos, Señor, o en los diferentes alcances, Padre Santo. Guarda a mis hermanas, Señor, si alguna viene en camino, apresura sus pasos, Padre, y sé tú con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver ahora sí el bloque 5. El bloque 5 se llama Métodos de enseñanza. Métodos de enseñanza, y el tema número 1 se llama Estructura del Ministerio de la Iglesia Infantil y sus funciones. Tema 1, Estructura del Ministerio de la Iglesia Infantil y sus funciones. ¿Recuerdan qué significa una estructura? ¿Cómo está conformado? Ajá, como la base de cómo está conformado, en este caso, este ministerio. Y hablando de la estructura de la iglesia infantil, pues comenzaremos diciendo que necesitamos un director o una directora de la iglesia infantil. Por lo regular, la directora siempre es la esposa del pastor, por lo regular. Pero hay veces que dependiendo de cómo sea la iglesia de grande, pues no se necesita a veces como tanta estructura, pero ahorita vamos a ver eso. Y puede ser director o directora, y estas personas, la persona que sea la directora, igual puede ser otra hermana, o un hermano, pero la persona que sea el director o directora de la iglesia infantil tiene así que tener 2 puntos y aparte. Inciso A, llamado de Dios. Ya vimos ese tema, ¿verdad? Que todos somos llamados, pero hay un llamado específico, y el versículo es Efesios 4:11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. En este caso sabemos que la función o el ministerio de maestro, pues lo podemos tener, ¿verdad? Pero imagínense que es un director y que no sepa enseñar. Porque hay personas que no saben enseñar. O sea, hay personas que de plano dicen, ay, no le entiendo. Pero a veces no es tanto que no les entienda a uno, simplemente que no son maestros, ¿verdad? También el inciso B, el director o directora debe de tener amor por los niños. Amor por los niños. Y eso está en 1 Corintios 1:9, que dice... Bueno, me voy a ir, no importa que pongan el versículo, igual si se brincan algo, igual le podemos tomar foto para que lo agreguen si les hace falta algo, para irnos más rápido. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? ¿A qué se refiere? Los niños son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces debemos de tener amor por ellos. Imagínense que sea, ya lo habíamos dicho, alguien que, ay no, yo los niños ni los aguanto, y que los trate mal, pues no, ¿verdad? Entonces deben de tener amor por los niños. Inciso C, disposición para prepararse. Disposición para prepararse. Y esto está en 1 Corintios 1:2. Y esta disposición para prepararse es continua, es continua.
Ajá. También van a poner Daniel 1:17. Daniel 1:17, pero nada más voy a leer Daniel 1:17 y dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Estos 4 muchachos se mantuvieron fieles a Dios, ellos estaban en Babilonia, y tenemos que tener disposición para mantener la revelación de las Escrituras. Tener una condición humilde y necesitamos disposición para aprender y tener crecimiento. Es como en este momento, pues todos los que están tienen disposición de prepararse. Y como profesionales, como maestras, ustedes saben que tienen que ir a los cursos, que va a haber cosas nuevas, que van a haber cómo han cambiado desde que empezaron a dar clases, tienen sus consejos técnicos, ¿verdad? Entonces, si eso lo hacen en el mundo, con mayor razón nosotros no podemos decir, ay no, yo ya no necesito. Porque en el momento en el que digamos, ya no lo necesito, estamos cayendo en soberbia. Porque pues podemos parecer que ya lo sabemos todo, ¿verdad? Otra cosa también, hay veces que sí, es normal, y ya lo habíamos visto, que pues por el trabajo, por una u otra cosa, no se pueda en ese momento tomar un curso o algo, pero siempre debemos de estar capacitándonos, siempre. Y la capacitación es diario. ¿De qué manera? Leyendo la Biblia, escudriñando, pero también aprovechando los cursos que se den aquí, ¿verdad? En la iglesia. Y pues el director tiene que estar bien preparado, bien, porque va a haber pues dudas sobre la Biblia, ¿verdad? El inciso D dice disposición para pagar el precio. Disposición para pagar el precio. Van a escribir Romanos 12:11 y Mateo 13:44. No los 13:44. No los voy a leer, pero habla sobre un tesoro escondido. Y debemos de estar dispuestos a dejarlo todo. ¿Cuántas veces han dejado su comodidad de decir, ay, yo saliendo del alcance iba y me descansaba? Y pues sí, ¿no? Es a gusto. Pero nosotros tenemos un privilegio y no debemos de perder el gozo. Yo sé que yo me canso, ustedes se cansan, a veces dicen, ay, no tengo ganas de ir, ojalá y la hermana lo suspenda. O por ejemplo, ay, pues ahora no tengo ganas, ahora no lo voy a dar. Se ha suspendido por causas de fuerza mayor, por vacaciones. Pero porque es un privilegio y como ya vimos es una responsabilidad con Dios. También porque en el transcurso del tiempo también podemos perder el gozo. Hay veces que andamos cansados o lo dejamos ver como un privilegio porque ya no queremos pagar el precio. Es más fácil estar cómodos, ¿a poco no? Es más fácil. Hay veces que cuando tengo tantas cosas que hacer y digo, ay, ¿cómo quisiera estar como en la pandemia ahorita? Sin nada, como una descansadita. Pero no nos podemos dar ese lujo, porque yo de esa manera lo veo. Yo digo, Señor, tenemos que apresurarnos a predicar tu palabra, tenemos que estar trabajando. Yo no quiero que venga el Señor y esté así rascándome la panza bien a gusto. Claro, debemos de descansar. Si queremos rendir y queremos ser pagar el precio también es parte de cuidar nuestra alimentación, nuestros dormir, prepararnos, y pues pagar el precio cuesta, porque no vamos a estar cómodos. Muchas veces, por ejemplo, vamos a decir, bueno, no voy a poder ir a tal lado porque tengo que cubrir, por ejemplo, no me acuerdo que me invitaron a una fiesta y les dije, ¿puedo ir antes o puedo ir después? Pero creo que no alcanzaba a ir porque pues tengo una responsabilidad, no voy a dejar ahí nomás por irme así como, y que sea seguido, ¿verdad? Pues de vez en cuando dijeras, es mi cumpleaños o X, ¿no? Pero, o sea, todo el tiempo, que porque, no voy, o sea, no, tenemos que pagar el precio. Y también pues estar en la escuelita bíblica, en lo que es la iglesia infantil, pues se tiene que pagar el precio también, ¿verdad?
Entonces dijimos que el director y la directora tienen que pagar el precio. El inciso E, inversión de tiempo. Gálatas 5:22. Inversión de tiempo, Gálatas 5:22 y Primera de Corintios 15:10. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la inversión del tiempo es parte también de pagar el precio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se necesita para, por ejemplo, lo del Día del Niño? No lo hicimos en una semana. Es mucho, o sea, las clases. Ahora nos la aventamos express, ¿no? Así de que vamos a hacer esto, ya saben lo que tienen que hacer, pero preparar su clase, preparar su manualidad no es en una hora, es invertir tiempo. A veces se va a sacrificar algo, pero se tiene que hacer. Entonces, ese es el director debe hacer eso. Bueno, eso ya lo hemos visto. El inciso F, ¿no? Sembrar en la obra de Dios. Segunda de Corintios 9:6. Sembrar. El director o directora de la iglesia infantil debe de sembrar en la obra de Dios. Y dice en Segunda de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces debemos de enseñar generosamente, o sea, cuando estemos enseñando la palabra de Dios debemos de hacerlo abundante. No significa hablar mucho, sino prepararnos para nosotros poder compartir y hacerlo bien. Que entra, ser responsable, prepararnos para que lo que nosotros estamos sembrando vamos a cosechar con nuestros hijos y con los niños, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las funciones del director? Ya vimos que el director o directora debe ser llamado por Dios, amar a los niños, disposición para preparar clases, prepararse, disposición para pagar el precio, inversión de tiempo y sembrar en la obra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que hace un director? Vamos a ver, van a poner número 1, puede ser con número romano. Número romano puede ser, número 1, funciones del director. Ahora van a poner número 1, pero ya puede ser un número arábigo, ¿sí, edad? ¿Se dice arábigo? Romano, arábigo, creo que sí. Ajá. La función del director, el número 1, otro 1, es enseñar a los maestros de niños en 2 vertientes. Si se fijan aquí, el director es el que enseña a los maestros, Enseñar a los maestros de niños en 2 vertientes. Inciso A, pastorear a través de la enseñanza. Inciso B, a través de la enseñanza. Pastorear a través de la enseñanza. Inciso B, discipulado en la palabra de Dios, rudimentos. Entonces, la función del director es enseñar a los maestros de 2 maneras. Pastorear a través de la enseñanza. Pastorear se refiere a cuidar, ¿sí? A cuidar, por ejemplo, ¿tienen algún problema? Ministrar, aconsejar, ¿sí? Por medio de enseñarles. Y la B es discipular en la palabra de Dios. O sea que siempre deben de estar discipulados. ¿Qué dice la palabra? Hacer discípulos. O sea, es lo mismo, estarles enseñando. Una cosa es enseñarles y otra es discipularlos. O sea, van juntos, pero el discipulado es una enseñanza sistemática. Siempre, siempre, ¿sí? El número 2 es la enseñanza práctica para maestros de niños. Otra de las funciones del director es, número 2, enseñanza práctica para maestros de niños.
Y vamos a ver el inciso A. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? El inciso A es, ¿qué vamos a enseñarles a los maestros como director de iglesia infantiles? Cómo dar la lección, cómo dar la lección. Inciso B. Si quieren ahorita, bueno, lo pueden anotar, igual sí lo pueden anotar, pero quisiera leerlo un poco más rápido para poder avanzar y de todos modos le pueden tomar foto para que avanzar más, sí, porque de hecho no se necesita tanto explicación, igual si tienen una duda me preguntan, ¿sale? Para no alargarme tanto, porque luego en la explicación me voy. El inciso B es conocimiento de los niños en cuanto a sus etapas. Inciso C, dinámicas que reafirmen la enseñanza. Inciso D, planeación de horarios durante la reunión de la congregación. O sea que la función del director es enseñar a los maestros cómo dar la lección. Deben de enseñarles lo que prácticamente es, por ejemplo, yo no soy directora de la iglesia infantil porque al final de cuentas la directora pues es la hermana Yoli, ¿verdad? Pero ahorita les voy a decir por qué es la directora. Pero de alguna manera yo estoy apoyando en darles eso, en cómo dar la lección, el conocimiento de las etapas de los niños, las dinámicas, todo eso, ¿verdad? Y la planeación de horarios durante la reunión de la congregación. Pues eso depende de la iglesia, porque por ejemplo aquí ya saben que los niños se van a la clase pues cuando se termina lo de la alabanza, ¿verdad? Entonces, el número 3 es otra de las funciones del director, el número 3, es enseñar temas prácticos que formen la vida del maestro. Enseñar temas prácticos que formen la vida del maestro. 2 puntos y aparte, inciso A, ¿qué vamos a enseñar de temas prácticos? Fíjense que esto que les voy a decir ya se los enseñé en todos los temas que vimos, aunque se tiene que seguir trabajando. Inciso A, conciencia del llamado. Inciso B, comunión con Dios. Inciso C, santificación. Santificación. Inciso D, responsabilidad. E, fidelidad. F, ¿dónde me quedé? Lealtad a Dios, coma, a la obra de Dios, etcétera. Fíjense, el director se encarga de los maestros de los niños, ¿sí? Capacitarlos con cosas prácticas espirituales y formarlos. O sea que el director lo que tiene que hacer es todo el tiempo estar enseñando a los maestros, no específicamente ese maestro de niños. Claro, puede ser, ¿verdad? Pero pues si no hubiera casi maestros así, pero el director es el que dirige, el que enseña, ¿sale? Ahora vamos a ver el número 2, pero el número romano. Número 2 romano. Coordinador. El coordinador. Ya vimos el director, el coordinador. En este caso, las coordinadoras, por ejemplo, el domingo, ¿quién es? May. Y el miércoles es Michelle. Ellas son las coordinadoras. Este ministerio de la estructura es cuando la iglesia crece mucho, entra el coordinador. O sea, si es una iglesia pequeña, pues no se necesita coordinador. Pero, por ejemplo, como aquí que ya es grande, que hay 2 turnos, pero hay iglesias que, por ejemplo, tienen 3 servicios el domingo, por ejemplo, Guadalajara.
hay 2 servicios el domingo y uno el sábado. Entonces, tienen maestros, coordinador para el sábado, coordinador para el domingo a las 8 y coordinador para el domingo a las 11:30, ¿sí? Es el como de turno, ¿sí? Entonces, entonces si la iglesia es pequeña, pues no, o sea, eso ya es dependiendo, pero pues como aquí sí hay coordinador, entonces vamos a ver que el coordinador, su perfil van a poner otro como número 1, pero no romano, arábigo. Perfil espiritual del coordinador. El coordinador, inciso A, que tenga espíritu de servicio. Inciso B, que sea fiel a Dios. Inciso C, que tenga fidelidad a la obra de Dios. A la obra. Uh-huh. D, que tenga consagración. E, que tenga buen testimonio. Y F, que sea un buen administrador del tiempo y de los recursos. ¿Sí? Entonces, ese es el perfil espiritual del coordinador. No se va a poner a cualquier persona tampoco, ¿verdad? Porque, ¿qué les va a enseñar? O sea, ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver el número 2, funciones del coordinador. Funciones del coordinador. Entonces, las funciones del coordinador, punto A, inciso A, punto o inciso, como quieran. La función del coordinador es supervisión. Supervisión. B, orden en todo lo que se haga. C, la organización. D, el cuidado de los niños y los salones, coma, materiales, etcétera. El cuidado de los niños y de los salones, materiales, etcétera. E, calidad. Que todo se haga con calidad. Calidad. ¿Vamos bien? F, amor. Si no hay amor en el ministerio, en el trabajo, no hay nada. Entonces va a haber problemas. Que todo renega, ay, ahora no vino una maestra, ay, me va a tocar a mí. Casi siempre, imagínense que por alguna razón, un maestro de causas de fuerza mayor no vino y no avisó. El coordinador es el que tiene que estar enterado. Si no hay suplente, pues tiene que estar enterado de los temas, de todo. Supervisar, ordenarse todo, cuidar que los maestros, porque a veces de repente pasa que los niños quebran las crayolas, están un montón de pedacitos, y si los maestros no cuidan, el supervisor tiene que estar dando rondines para que observe cómo van los maestros, si los niños andan afuera, todo eso. No nada más es darle, hagan esto, no. Tiene que haber una supervisión, un orden,
como quien dice, es el jefe inmediato, no por decir jefe, pero el líder inmediato de los maestros, ¿sí? Inciso G, el coordinador, igual si quiere, hermana, puede ir anotando de dónde vamos y ya, le paso. El coordinador trabaja de la mano con el director y con los maestros, coma. El coordinador trabaja de la mano con el director y con los maestros, coma. Antes de ir para cualquier cosa, debemos de ir primero con el coordinador. Si no se resuelve, entonces sí se pasa a la dirección. Es como en la escuela también. Es como una organigrama. Ajá, sí. Sí, y eso, fíjense, es bíblico. ¿Qué le dijo el suegro que no me acuerdo ahorita cómo se llama? De Moisés. Cuando veía que Moisés andaba, que no podía, y que le dijo el suegro, haz líderes de 50, líderes de 10, tú nada más resuelve los problemas más graves, los que ellos no puedan solucionar. O sea, esto también es parte de vemos cómo Dios es un Dios de orden. Si nosotros hacemos eso, se le va a ahorrar mucho trabajo al director, pero también los maestros van a estar como, bien dirigidos también. Entonces, si hay algo, pero ya hay algo más, entonces sí, el director, para no estarse brincando, ¿no? Que es como cuando en el trabajo se brincan y dicen, a ver, ¿por qué primero no fuiste con tu jefe inmediato antes de venir conmigo? Y van con el jefe, el director o algo así. No, es también parte de un orden, ¿sí? No porque seamos una empresa, pero es parte de él. Dios es un Dios de orden, entonces es parte de eso. El inciso H, el coordinador entrega un reporte mensual y detecta necesidades de capacitación. El coordinador entrega un reporte mensual al director y pues detecta necesidades de capacitación. ¿De qué manera creen ustedes que puede detectar alguna necesidad para capacitar a los maestros? De hecho, el coordinador se puede meter y estar en una clase. Pero ¿qué tal y alguna maestra dice algo que no? Entonces, detecta. Entonces, claro, no le va a decir, lo dijo mal. No, con amor se puede. O decir, hace falta capacitar. ¿Verdad? Capacitar, porque recordemos que es una gran responsabilidad de enseñar a los niños. Inciso I, el coordinador reporta las actitudes del maestro dentro del salón de clases. El coordinador reporta las actitudes del maestro dentro del salón de clases, que den buen trato a los niños. Que den buen trato a los niños y de ser necesario, de la forma de vida y testimonio del maestro, porque toda nuestra vida tiene que ser congruente. Imagínense que el coordinador de repente por alguna razón se le acabó el agua y ocupaba agua a las 12 de la noche y fue al Stoker y ve a uno de los maestros saliendo de un bar, ¿verdad? Y que dice, este hermanito no, luego, porque ¿qué hace una persona, un maestro de la iglesia en un bar a las 12 de la noche, ¿verdad? O un joven o una jovencita dando clases y de repente por allá la ven con un muchacho que ni es cristiano y por allá ahí beso y beso, no sé. Entonces, aguas, ¿verdad? Entonces el coordinador, no significa que el coordinador va a andar de metiche así como, voy a meter al Face de fulanito para ver qué publica, ¿verdad? No, sino que es importante el testimonio. Es importante el testimonio. Entonces, y es una responsabilidad, porque no se puede permitir que haya pecado
o haya mal testimonio en los maestros. Y también, ¿qué tal y un maestro trata mal a un niño? O le anda poniendo apodos. ¿Verdad? Que les pongan apodos. Y entonces sí, pues ¿cómo se va a dar cuenta? Ni modo que no se va a dar cuenta si no se mete al salón o si no observa, ¿verdad? O también puede ser que uno de los alumnos trate mal al maestro, les falta el respeto. De alguna manera también es eso, ¿verdad? Bueno, J. El coordinador reporta asistencia a los servicios entre semana. El coordinador reporta asistencia a los servicios entre semana, coma. Juntas, coma, capacitaciones y la reunión del domingo. Punto y seguido. Registro de puntualidad y asistencia. ¿De quién? De los maestros. De los niños no, de los maestros. ¿A qué se refiere? Imagínense que uno de los maestros, por ejemplo, aquí nos toca un mes allá, por ejemplo, un mes y luego descansa uno como 2 meses, ¿no? O 3. Que nada más viniera cuando le toca dar clases. ¿Cómo que es? ¿Qué onda, no? Entonces, o nada más viene una vez al mes al servicio, pues no, o sea, tiene que haber también entonces el coordinador está al pendiente de que vengan a los servicios, como allá, por ejemplo, los maestros hacen tareas así como reportes también, entonces pues se les entregan los reportes, todo eso, como lo que estamos haciendo en la capacitación, entonces el coordinador es el que recibe todo, porque si no, imagínense, el trabajo, como quien dice, se distribuye entre los coordinadores y el director. Inciso K. Reporta calidad de las clases y bosquejos. Reporta calidad de las clases y bosquejos. ¿Qué significa? Que revisa los bosquejos antes de que los maestros las den. No. Ajá, su planeación. ¿Eh? Se queda en el libro, por eso. Pero no revisa. No, pues no. Sí. Entonces, ¿en qué punto nos quedamos? L. Reportar faltas al reglamento de maestros. Reportar faltas al reglamento de maestros es otra de las funciones del coordinador. Sí. No significa que el director no haga nada, porque si se fijan, es el director organiza a los coordinadores y capacita a los maestros. El coordinador es el que supervisa, pero el director es el que va a instruir a los maestros, el que va a estar, o sea, y el coordinador es el que va a supervisar que todo se haga bien, porque pues el director solo no podría, ¿verdad? Entonces, M, el coordinador tiene todos los formatos. ¿De qué? Pues de entrevistas de ingreso. Bueno, lo que pasa que ya hay unas hojas, no sé si las traigo aquí, de entrevista, pues como es una iglesia muy grande, le hacen una entrevista primero a los que quieren entrar, porque tienen que conocer de dónde vienen, de qué iglesia vienen, cuánto tiempo tienen de cristianos, los entrevistan. Entonces, tienen también gafet, el reglamento, los formatos de reglamento, fichas de registro, bitácoras, o sea, tiene todas las hojas, que si hace falta lista de asistencia, tiene listas de asistencia para los niños, todo eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver el número 3. El 1 fue, a ver, ya me perdí. Director. Y vimos sus características espirituales, sus funciones. Ya, el número 2, coordinador, perfil espiritual y funciones. Ahora vamos a ver el número 3, el maestro titular. ¿Quién es el maestro titular? Pues el que da la clase, el responsable del grupo. El maestro titular.
El maestro titular es el que dirige el grupo y puede tener un maestro de apoyo o puede no tenerlo, depende de la necesidad del salón. También se le llama maestro cabeza de grupo, ya que dentro del salón de clases tiene mayor autoridad y bajo su cargo, ya que dentro del salón de clases tiene mayor autoridad y bajo su cargo está la responsabilidad de los niños. Punto y seguido. Si un niño se pelea, se cae, se corta, todo es responsabilidad del maestro. Entonces nos quedamos ¿en dónde? ¿En dónde nos quedamos? Que si el niño se pelea, se cae y se corta, todo es responsabilidad del maestro, ¿verdad? Así que el perfil espiritual del maestro, sí, ahora puede ser como perfil espiritual. Perfil espiritual, ajá. ¿Como A? ¿Inciso A? No, uno. No. ¿Cómo lo pusimos en el anterior? Uno. Ok. Perfil espiritual. Ajá, perfil espiritual. Debe de tener un buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Ahí sí le pueden poner inciso A o como quieran. Debe tener un buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. O sea, que aquí puede tener muy buen testimonio, pero si los de afuera hablan muchas personas mal de él, aguas. Porque a veces muchas personas en la iglesia son cristianos, pero afuera no. Entonces ahí, el maestro también, en otro punto, no ser un neófito. ¿Qué significa? ¿Saber todo? No, un neófito que tiene 3 meses que se convirtió y ya lo pusieron a dar clases. Sí, uno que no sabe todavía, no tiene experiencia. En caso de que una persona nueva quiera dar clases, lo que se tiene que hacer es pasar un proceso de prueba y un proceso de capacitación. O sea, mínimo sus 6 meses, pero ¿y quién sabe? Otro punto, ser buen administrador del tiempo. Porque si no es buen administrador del tiempo, olvídense que el maestro va a traer bien su clase, su manualidad, su hoja de colorear, todo eso. ¿Verdad? Sí. En una clase no pude dar dibujo. Se me convirtió. Dije, yo Sí, o sea, pero de alguna manera, pues, administrador del tiempo se refiere también del tiempo en su casa, en todo, porque, pues, también... ¿Qué tienes? Y en la clase. Porque con los niños chiquitos sí debe ser bien cortito. Sí, y también darles actividad, dejarlos. También otro punto es respetar a las autoridades establecidas por Dios. Respetar a las autoridades establecidas por Dios. Y otro punto es amor por los niños. Amor. Si se fijan, todos debemos de tener amor por los niños. Ahora sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del maestro? Vamos a ver cuáles son las funciones. Funciones. Un punto es presentar su propuesta trimestral para tema principal de la serie. Presentar su propuesta trimestral. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Verdad? Lo que les pedí, la tarea. Presentar su propuesta trimestral para tema principal de la serie. Ese es un punto. El siguiente punto es desarrollar un programa que conste de 13 clases de un tema específico.
desarrollar un programa que consta de 13 clases de un tema específico. Otro punto, el programa consiste en 2 puntos. Número 1, tema general con objetivo general. Tema general con objetivo general. Número 2, tema semanal con objetivo específico. Número 3, desarrollo del bosquejo con aplicación y conclusión. Con aplicación y conclusión. Número 4, hoja para colorear con versículo desglosado. Y número 5, manualidad. El siguiente. Encargarse del itinerario de cada clase. El itinerario es, por ejemplo, entran a las 9, a las 11 a la clase, de 11 a 11:10 11:05 van a tomar agua, de 11:05 a tal hora la clase, de 11 tal a tal la manualidad, o sea, como lo que hacemos el día del niño para organizarnos, porque por eso a veces no nos ajusta el tiempo, porque nos extendemos en una cosa y luego ya no nos ajusta. Hay veces que sobra tiempo porque la predicación la alargan, pero pues si la hacen con el tiempo, pues nos tiene que ajustar para todo. Otro punto es delegar funciones al maestro auxiliar. Delegar funciones al maestro auxiliar. Otro punto es encargarse del orden y limpieza del salón. Y otro punto, capacitar a otros aspirantes a maestros de la iglesia infantil. ¿A qué se refiere con capacitar a otros aspirantes? No que los va a enseñar, porque eso lo hace el director, sino, fíjense, por ejemplo, cuando yo recibí la capacitación, ya que empezamos a meternos a las clases, entonces el maestro titular me tenía a mí como auxiliar y él me enseñaba cómo hacía el trabajo de lo que yo ya había visto teóricamente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si hay muchas jovencitas que quieren hacer, primero se les da la capacitación y luego entonces se vienen con nosotros de maestros y uno los capacita. Ah, mira, aquí tienes que hacer esto, ah, mira, se hace esto. O sea, en la misma clase es como hacer las prácticas, ¿sí? De lo que ya estudiamos. A eso se refiere con capacitar. Ahora vamos a ver el 4, maestro auxiliar. Ya vimos las funciones y todo del director, coordinador, maestro titular y ahora vamos a ver el maestro auxiliar. El maestro auxiliar, vamos a ver su perfil espiritual. Perfil espiritual. Punto, inciso A, debe tener un buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. B, no ser un neófito. C, ser buen administrador del tiempo. D, respetar a las autoridades establecidas por Dios. Y último, amor por los niños. Son las mismas, el mismo perfil espiritual del maestro, porque al final de cuentas el que sea auxiliar no significa que sea menos, ¿verdad? O que a él sí déjenle pasar, no, es igual. Ahora vamos a ver las funciones del maestro auxiliar. Las funciones del maestro auxiliar, 1, debe de estar capacitado en todas las funciones del titular. 2, ser un apoyo en la dinámica de la clase según las funciones que le sean delegadas por el titular. 3, participar activamente dentro de la dinámica de la clase. Entonces, si por ejemplo el maestro titular le dice, a ver maestro auxiliar, lo voy a mencionar así, ¿verdad? Tú te vas a encargar de darles la hoja de colorear, me vas a ayudar con aquella mesa y vas a estar repasando el versículo a memorizar, ¿verdad? Imagínense que el maestro auxiliar se sale
al baño y dura media hora fuera. O está aquí y no, de plano no apoya. De plano, o sea, el maestro, por eso el auxiliar debe de estar, como dice, auxiliando, ¿verdad? Apoyando, que, ay, oye, es que nos faltó esto, que faltó una silla. El maestro es el que debe de salir por la silla, no el niño. Ahora vamos a ver. Buenas tardes. Ahora vamos a ver, ya terminamos las funciones del maestro auxiliar. Vamos a ver la distribución de los grupos. La distribución de los grupos. Número 1, cunero es de 0 a 2 años. Y entre paréntesis no se recomienda. Sí. Bueno, es parte del mismo tema, pero es como otro punto. La distribución de los grupos, que podría ser el 5. El 5. Sí, el 4 fue maestro auxiliar. Ahora vamos a ver el 5. Distribución de los grupos. Número 1, cunero es de 0 a 2 años y entre paréntesis no se recomienda recibir a niños menores de 40 días. Número 2, preescolar de 3 a 5 años, 11 meses. Muchos ya están yendo al kinder y ya empiezan la formación de preescolar. Número 3, intermedios, que son de 6 hasta los 8 años, 11 meses. Los niños ya saben leer o están en el proceso. Ya se les debe estimular para que traigan Biblia. 6 a 8. Ajá. 4, avanzados, de 9 hasta 11 años, 11 meses. El maestro de avanzados debe de ser experto en el manejo de este grupo y en el conocimiento de las características de los preadolescentes. Y aquí se manejan las formas de transición. Por las fechas de nacimiento debemos de ir preparándolos cuando pasan de un salón a otro. Y esto uno se los va diciendo a los niños. Ahorita se los explico, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esta separación de grupos es la que nos dieron en Colima. En Guadalajara es diferente. Y claro que pues aquí también, ¿verdad? Aquí es diferente. ¿Pero a qué se refiere? Ahorita si se atrasaron, ahorita se los repito. Que por ejemplo, Emanuel, ¿cuántos años tiene Emanuel? 5. Él está en el preescolar. A los 5 años, 11 meses. Cuando él ya le falte un mes para cumplir sus 6, la maestra tiene que ir. ¡Ay, ya vas a cambiar de grupo! ¿Por qué? Porque los niños se sienten seguros en su grupo, porque se sienten con sus amigos, ya tienen amigos. Y cuando pasan al otro salón se sienten raros porque no tienen sus mismos amigos, a veces se ponen muy serios. Entonces, tiene uno que prepararlos cuando va a hacer la transición de salón. Allá se hacía, por ejemplo, el trimestre. Sí, Emanuel. Es lo que dijeron. Por ejemplo, hagan de cuenta, Manuel, cuando vaya a cumplir que cumplió sus 6 y se termina el trimestre, pasan todos los niños que van a cambiar de salón, les hacen como, ¡ay, ya pasó! Ya pasó otro grupo! Y así como en la primaria, ¿no? Entonces, se hace al frente, se les da un reconocimiento, un regalito y todo. Y eso los motiva a los niños también, porque, ¡ay, ya crecieron! Ya van a otro salón que son más grandes, ¿verdad? Entonces, eso es, claro, este orden que yo les di, como les repito, pues es como algo que yo lo tengo, pero pues ya se distribuye, aquí los grupos están distribuidos de diferente manera. Entonces, de alguna manera, aquí es hasta los 3 años allá en el cunero. Pero si se fijan, los de 3 años ya es diferente, porque ya van casi entrando al kinder. Muchos entran de 3, unos entran de 3 y medio. Entonces cambia también su manera, ya vimos. Es muy importante que el maestro, el auxiliar, el coordinador conozca las características de las edades de cada niño. Porque si no lo saben, pues es lo mismo. No le van a dar una clase a los de 3 a 6 años, nomás así como
Ay, o sea, no, es diferente que a los de 12 años o los de 11 años, ¿verdad? Pero necesitan tener las características de los niños. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno, estas características son muy importantes que ustedes como maestras las tomen en cuenta para que ustedes mismas se propongan hacer su función de lo que tienen que hacer como maestras y de sus auxiliares. Si, por ejemplo, ustedes como maestras, su auxiliar de plano no les ayuda, sí siempre tienen que comentarlo con su líder, en este caso, pues con su coordinador cuando les toque dar. ¿Quién le toca los domingos dar clase aquí? Ay, a todas. Sí. Los miércoles, ajá. Yo antes estaba los domingos y miércoles. Pero renunció. Sí, yo estaba, pero ahorita por tantas actividades que tenemos. Que ya no lo va a permitir. Ajá. A menos que te quieras cambiar. Como decir, ahora yo voy a. Ahora tal día. Uh-huh. Sí, se necesita porque también tienen que estar en el servicio. A veces Es que ya voy a a los niños. Sí, y luego como dijimos, no somos cuidadores de niños, ajá, no venimos a cuidar niños, venimos a enseñarles la palabra de Dios, entonces pues sí tenemos que tener compromiso. La próxima clase toca los métodos de enseñanza. Entonces, ya se acabó. Ya se acabó, nos tocan los métodos de enseñanza. Y ese de métodos de enseñanza, ya vamos a ver todo lo que es un método de enseñanza, la lectura, las artes, manualidades, dramas, juegos, música. Vamos a entrar ya también en lo práctico. De ahí sigue la preparación de nuestra clase, que es de cómo hacer bosquejos. Y el último es métodos de estudio. ¿Cómo vamos a estudiar? Entonces, bueno, para terminar ya la grabación, hermana Elena, ¿podría orar para finalizar, por favor? Señor, te damos gracias porque a pesar de que todas tenemos que hacer y ocupaciones, Padre, tú nos permites el día de hoy estar aquí. Te doy gracias, Señor, por cada una de las hermanas, por cada una de sus familias, Padre. Que tú seas con cada uno de nosotros, dándonos ese tiempo, Señor, especial para aprender más, Padre, enseñar a los niños y sobre todo agradarte a ti, Señor. Te pido que seas tú guiándonos y dirigiendo todo lo que hacemos y nuestro regreso a la casa, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido también por la hermana Coquita, Señor, gracias por su disposición y que tú seas con ella fortaleciéndola y gracias, Señor, por su tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.